En la línea telefónica agradezco muchísimo a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la doctora Nacheli Ramírez. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Jonathan, ¿cómo estás tú y tu auditorio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tomar la llamada bote pronto. Presidenta, mañana pues tenemos una marcha. Hoy usted por la mañana estuvo acompañando a la jefa de gobierno para anunciar varias medidas. Y la pregunta que muchos nos estamos haciendo es, ¿los cinturones de paz son suficientes para detener, para contener, para disuadir a estas personas violentas en las marchas, que se infiltran en las marchas? Mira, yo creo que es una de las estrategias para hacerlo. Esperemos y confiamos en que sí lo sea, porque como tú lo dices, son de inhibición y de persuasión, y son las lógicas que tendríamos que estar trabajando. De todos modos, eso no omite que va a haber un operativo igual, con en su mayoría mujeres policías y vallas y todo lo que opera. Nosotros lo que esperamos es que la legítima demanda y conmemoración que representa el 2 de octubre pues se lleve a cabo de manera pacífica. Doctora, hablábamos y se hablaba de 12,000 funcionarios públicos deseosos, dijo la jefa de gobierno, de participar en estos cordones, en estos cinturones de paz. ¿No se estaría vulnerando también los derechos humanos de estos funcionarios, de estos 12,000 funcionarios públicos, al no tener la capacitación para reaccionar ante algún acontecimiento de violencia? Sí, mira, perfectamente lo que nosotros hemos estado revisando es de entrada el manual que está realizando la propia gobierno de la ciudad para dar elementos a los compañeros que van a estar en este cinturón de paz en varias situaciones. No se trata de confrontar, no se trata de que ellos se expongan, se trata básicamente de ir a estar haciendo una presencia. Nosotros por eso, adicional a lo que generalmente hacemos en el seguimiento de las marchas con los contingentes, vamos a tener un operativo especial en las vallas que permita que estas personas que están en este cinturón de paz puedan tener un referente con personal de la comisión, de alto nivel además, para procesos que requieran mediación o para prevención de riesgo. Doctora, finalmente, entonces mañana podríamos estar hablando, porque mucha gente lo que está pidiendo básicamente es pues que se detengan estos actos de violencia, estos actos vandálicos, y la única manera de detenerlos o de inhibirlos en el futuro es deteniendo a estas personas infraganti cuando los están haciendo. Pero la jefa de gobierno como que hoy en la mañana le quiso dar la vuelta a una respuesta directa de sí los vamos a detener. ¿Se les tiene que detener o cuál es la postura de la comisión? Mira, lo que se tiene que hacer parece ser, por lo que nos han comentado, pues hay naturalmente denuncias sobre todo que tienen que ver con particulares que con justa razón están diciendo pues hubo daños a mi propiedad. Esas denuncias ya se están investigando, y lo que dijo la jefa de gobierno es eso, que están investigando ya sobre carpeta, están viendo la investigación de los sucesos que hemos estado viendo lamentablemente las últimas 3 semanas. Correcto. Doctora, pues en verdad le agradezco mucho estos minutitos para 21 Noticias, esta entrevista a bote pronto, y bueno, pues si me lo permite, pues estaremos en comunicaciones. Ojalá que mañana sea una marcha pacífica. Eso es lo que creo que todo mundo debemos esperar, y vamos a colaborar para que así sea. Y bueno, pues seguiremos en comunicación. Un gusto siempre platicar con usted, doctora. Hasta luego, la doctora Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.